12%. Se rompieron paradigmas respecto al aumento del salario mínimo, que es una decisión de Estado que tomó Andrés Manuel López Obrador, porque los neoliberales, para no subir el salario mínimo, decían que al final solo era un punto de partida, una referencia, que si se aumentaba el salario mínimo entonces iba a generar inflación, porque serían salarios artificiales, además seríamos menos competitivos frente a China, pero en realidad ya estábamos muy alejados de cualquier país medianamente serio, ya teníamos salarios de hambre. Entonces, esa era una de las banderas neoliberales para continuar con una política que era lesiva para el pueblo de México. Y vamos a escuchar lo que dijo el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, sobre la importancia de este aumento al salario mínimo, que también tiene como uno de sus objetivos, sobre todo para que a fines de sexenio, cuando menos un salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas, es decir, para que alcance para lo mínimo indispensable para quienes tienen este salario mínimo. Vamos a escuchar a este secretario del Trabajo. El día de ayer, 3 de diciembre, por consenso unánime, se decreta así el incremento del 12% a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. Esto, si nos permite, nada más para que pudiéramos dar explicación de este importante avance. Como bien conocen, existen dos zonas de salario mínimo en el país. Por una parte, el de la zona de la frontera norte, el otro de la zona del salario mínimo general. Y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios. De igual manera, para las 61 ocupaciones que tienen un salario mínimo profesional, el incremento también es del 12%. Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo, del poder adquisitivo de las y los mexicanos, cumpliendo además, Presidenta, con el compromiso número 56 de los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación que fueron presentados en el Zócalo por usted, con lo cual se busca que se logre un salario mínimo que cumpla con las 2.5 canastas básicas. Bien, pues decirles que este incremento de salario mínimo acumula al día de hoy una recuperación del 135%, como podemos ver en la pantalla, esto del poder adquisitivo durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. Con esto estamos confirmando nuevamente la vocación que se tiene con el segundo piso de la transformación en materia laboral, avanzando con la recuperación del salario mínimo. Aquí, como podemos ver, pues bueno, hay un periodo justamente de descenso, de estancamiento, y posteriormente ya, como verán en las barras color rojo, pues es justamente de esa recuperación de la cual se está formando parte con este aumento salarial del 12%. Y quién viera a estos grandes empresarios celebrando el aumento del salario mínimo, porque el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, dice que ahora sí tienen una sensibilidad, que son nuevos tiempos. Se cuadró absolutamente ante nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora sí que ya les está surgiendo el talento, ¿no? A algunos empresarios que son los mismos que en los tiempos neoliberales decían que no había que aumentarle el salario a los trabajadores porque se iba a generar inflación, es decir, aumento de precios y falta de competitividad en la región de América del Norte, y que con ello pues no iban a venir las inversiones. Puros pretextos, puros choros mareadores para seguir oprimiendo al pueblo y que los de arriba siguieran llenándose los bolsillos de dinero. Así que por lo pronto Francisco Cervantes palomea este aumento al salario mínimo, porque los empresarios también votaron y dijeron, bueno, va, 12% más el siguiente año,
pero sí se le nota absolutamente cuadrado respecto a nuestra presidenta, incluso el empresario hablando de estos tiempos en donde ha cambiado la visión, en donde tienen ya una visión mucho más humanista y de vocación social estos empresarios, así lo manifestó. Ha iniciado esta semana una nueva era de desarrollo que se hará de caracterizar por impulsar la prosperidad compartida, haciendo un esfuerzo por disminuir la pobreza laboral y mejorar el salario y mejorar las condiciones laborales para que los trabajadores puedan adquirir la canasta básica. Hoy celebramos el mínimo histórico en la tasa de desempleo de 2.48. Esto es para demostrar la sensibilidad que tiene hoy el sector empresarial. Compartir la prosperidad implica distribuir la riqueza nacional a través de acciones concretas y efectivas para mejorar el nivel de vida de los mexicanos, y que dicha acción prioritaria y contundente es el aumento de los salarios y en particular la del salario mínimo. Con dicha sensibilidad, los empresarios de México acompañamos este aumento que hoy se anuncia del 12% al salario mínimo para el 2025, con el consenso armonioso de trabajadores y gobiernos. Y en lo personal reconozco y agradezco la voluntad de los diversos sectores del empresariado mexicano por estar acompañando esta medida que demuestra que el sector privado vivimos también nuevos tiempos de visión con dimensión social. Es así como el sector empresarial se suma de manera solidaria y con convicción a esta estrategia con profundo sentido humano. La buena relación de los dos sectores, el empresarial y el de los trabajadores, se traduce en paz laboral. Hoy tenemos tan solo 19 huelgas, que es realmente nada, siendo México estando dentro de los 10 países con más industria a nivel mundial. El sector empresarial reconocemos el esfuerzo continuo de los trabajadores para coadyuvar a sostener con entrega y calidad el rumbo productivo del país. Muchas gracias, señora presidenta, por invitarnos a sumarnos a este esfuerzo, y muchas gracias a los empresarios de México por su voluntad y solidaridad para emprender con sentido social y de bienestar, y muchas gracias a los trabajadores que dedican siempre sus esfuerzos para dar dinamismo a la vida productiva de México. Ya nada más le faltó decir, es un honor estar con Claudia hoy, o quitarse la camisa y tener abajo una playera que diga, es un honor estar con Obrador. Pero bueno, son otros tiempos, tiempos fascinantes, históricos, en donde los propios empresarios reconocen la importancia de aumentar el salario mínimo. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum arremetió claramente en contra del régimen neoliberal, porque en ese régimen se produjo un gran rezago en diversas materias, educativa, en materia de salud, en materia laboral, y pues el salario mínimo estaba absolutamente estancado hasta que llegó López Obrador y dijo, vamos a aumentar el salario mínimo, y muchos pusieron el grito en el cielo, dijeron, ¿cómo es posible? Ya empezó el régimen populista, va a espantar a las inversiones, no van a aguantar las empresas. Bueno, no pasó nada de eso, las empresas aguantaron muy bien, y no solo eso, siguieron contratando personal y aumentó el poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día un trabajador puede comprar más de lo que adquiría hace algunos años con el mismo salario, ¿no? Eso es que va aumentando el poder adquisitivo, que no hace mella la inflación, porque el aumento del salario mínimo ha estado por encima de la subida de precios. Y esto lo demostró con una gráfica nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y se ve claramente cómo aumenta el salario mínimo y el poder adquisitivo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y esto va a ir aumentando. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum. Los cálculos, eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio,
al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y si ponemos la gráfica, que es similar a la que puso, este es el incremento en el salario mínimo. A ver, préstame el micrófono. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Se presume a México su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, trabajadoras, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural, pero no mano de obra barata como si eso fuera la competitividad.